Es conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Policarpo de Esmirna nació en el último tercio del primer siglo y murió a mediados del segundo. Se dice que estuvo en comunión directa con el apóstol Juan y que escribió la carta de Policarpo a los filipenses. Los escritos de Ignacio y Policarpo están llenos de citas y alusiones tomadas de los evangelios y de las epístolas paulinas, lo cual indica la gran veneración y reverencia que tenían de estos escritos. Como dice una fuente de consulta, desde un principio, los escritos apostólicos fueron coleccionados para leerlos públicamente. Todos estos fueron escritores primitivos, Clemente de Roma, Policarpo, Ignacio de Antioquía, que incluyen en sus obras citas y extractos de los diferentes libros de las escrituras griegas cristianas, lo que muestra que estaban familiarizados con tales escritos canónicos, por lo que desde el principio tenían constancia del canon del Nuevo Testamento. Policarpo citaba frecuentemente de las escrituras. En su carta a los filipenses hizo referencia a Mateo, a Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Segunda de Tesalonicenses, Primera Timoteo, Primera de Pedro y a otras porciones de las escrituras. Esto indica que por lo menos algunos cristianos profesos se esforzaban por adherirse a los principios bíblicos durante el difícil periodo de la muerte de los apóstoles. Policarpo comenzó su superintendencia como supervisor de la congregación en los años difíciles de la apostasía predicha. Parece que estaba dispuesto a gastarse a favor de los demás. Por eso, cuando Ignacio de Antioquía era llevado al martirio en Roma y pidió a los filipenses que enviaran una carta a la congregación de donde venía, Policarpo de Esmirna se encargó de que la carta llegara a su destino. En aquel tiempo, Policarpo también envió su propia carta a los filipenses. En la carta de Policarpo a los filipenses hallamos la reafirmación de ciertas verdades bíblicas. Él distingue entre Dios y Cristo, el Padre y el Hijo, y dice que es por la voluntad de Dios mediante Jesucristo como alcanzamos la salvación. Policarpo amonesta contra el amor al dinero y recuerda a sus lectores que los fornicadores y los hombres que se acuesten con hombres no heredarán el reino de Dios. También exhorta a las esposas a amar a sus esposos y a los ancianos a ser compasivos y misericordiosos. Insta a todos a ser celosos, al ir tras lo bueno. Finalmente, Policarpo suplica que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Jesucristo mismo, quien es el Hijo de Dios y nuestro sumo sacerdote eterno, los edifiquen en la fe y en la verdad, en toda mansedumbre, amabilidad, gran paciencia, autodominio y fuerza. Durante el siglo II, algunos comenzaron a cambiar la fecha de la conmemoración. La empezaron a celebrar el primer día de la semana, que ahora es el domingo, en vez de hacerlo en la fecha correspondiente al 14 de Nisán. Policarpo también abogó por que se celebrase el 14 de Nisán como se estipula en la Biblia. Aunque en Asia Menor, muchos siguieron la costumbre apostólica. En Roma se escogió el domingo para esta celebración. Alrededor del 155, Policarpo de Esmirna, un representante de las congregaciones de Asia, viajó a Roma para analizar esta y otras discrepancias. Lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo. Ireneo de León escribió en su carta: ni Aniceto, de Roma, podía convencer a Policarpo de no observar el día como que siempre lo había observado, con Juan, discípulo de nuestro Señor, y con los demás apóstoles con quienes convivió, ni tampoco Policarpo convenció a Aniceto de observarlo, pues este decía que debía mantener la costumbre de los presbíteros, antecesores suyos. Nótese que se dice que Policarpo basaba su posición en la autoridad de los apóstoles, mientras que Aniceto, episcopo de Roma, se dejaba guiar por las costumbres de los presbíteros de Roma que le habían antecedido, mostrando cómo algunos ya se estaban corrompiendo con la gran apostasía. Aniceto no impuso supuestas pretensiones de primacía sobre Policarpo, pues según la Iglesia de Roma era papa, y estos enseñan que es infalible lo doctrinal. Sin embargo, Policarpo a su vez sostiene ante Anacleto lo que en conciencia cree, basado en las Santas Escrituras. A la vista de esto, Víctor, que presidía Roma para finales del siglo II, intentó inmediatamente cortar la comunión como heterodoxas a todas las diócesis de Asia, junto con las iglesias colindantes, y las condenó en cartas que anunciaban la total exclusión de comunión de todos los hermanos allí. El precedente sentado por Aniceto para resolver sus diferencias con Policarpo, buscar la paz y la concordia, es pasado por alto por Víctor, para solventar sus diferencias por el mismo problema, la fecha de la Pascua, con los obispos orientales. Las palabras de ellos, reprendiendo enérgicamente a Víctor,
siguen existiendo. Entre ellos estaba Irineo, que escribió en nombre de los cristianos que le supervisaba en la Galia, aunque mantenían que el misterio de la resurrección del Señor debía ser celebrado solo en el día del Señor. Sin embargo, exhorta a Víctor que no corte de la comunión a las iglesias enteras de Dios por seguir la tradición antigua, concluye Eusebio de Cesarea. Todos estos guardaron el 14º día del mes como el comienzo de la fiesta, sin desviarse y en conformidad con el Evangelio. Y también yo, Polícrates, el menor de todos vosotros, vivo según la tradición de mis parientes, algunos de los cuales he seguido. 7 de ellos fueron obispos y yo soy el 8º. Por tanto, hermanos míos, yo que he vivido 75 años en el Señor, he consultado con los hermanos de todas partes del mundo y he estudiado toda la Sagrada Escritura. No temo las amenazas porque mejores hombres que yo han dicho: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedeciendo este mandato bíblico, los cristianos verdaderos celebraban esta observancia todos los años, el 14 de Nisán. Sin embargo, con el tiempo, la gente empezó a celebrar también la resurrección de Jesús. Dice la Nueva Enciclopedia Británica: los primeros cristianos celebraban la Pascua del Señor al mismo tiempo que los judíos, durante la noche de la primera luna llena del primer mes de primavera, el 14 de Nisán. A mediados del siglo II, la mayoría de las iglesias había trasladado esta celebración al domingo posterior a la festividad judía. El libro Fiestas, Estaciones dice: parece ser que el Viernes Santo y el día de la Pascua Florida no se empezaron a celebrar como conmemoraciones separadas en Jerusalén hasta finales del siglo V. Con respecto a las cartas de Policarpo, al igual que las cartas ignacianas, han sido corrompidas y deterioradas con el paso de los siglos. Por ejemplo, hay cartas sin fuentes que traducen como quieren las cartas de estos personajes. Por ejemplo, a él fueron sometidas todas las cosas celestes y terrestres, a él rinden culto todo lo que respira. Aquí vemos que usan rendir culto con relación a Jesús, sinónimo de adorar. Sin embargo, para entender esto es necesario entender un concepto de las lenguas griegas y hebreas. Se le conoce como polisemia. La polisemia es el hecho lingüístico de que una palabra tenga varios significados posibles. Por ejemplo, la palabra proscuneo, dependiendo del contexto, puede significar adorar, rendir homenaje, hacer reverencia o postrarse. Por lo tanto, proscuneo depende de la persona a la cual se dirige. Un hecho claro es que solamente puede hacerse proscuneo en el sentido de adoración al Dios Todopoderoso. Entendiendo este punto, podemos ver cómo otras editoriales y fuentes académicas traducen el mismo pasaje de Policarpo: porque habéis creído en aquel que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos y le dio gloria, y su trono a su diestra, al cual fueron sometidas todas las cosas en el cielo y en la tierra, al cual toda criatura que tiene aliento sirve. El propio Jesucristo dijo a quién debemos adorar. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, se mete Jesucristo, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús se metió en la ecuación de los verdaderos adoradores. Él mismo dijo que adoraba al Padre. Por lo tanto, Jesús no recibe ni adoración ni culto. Aún así podemos ver cómo traductores ponen en la boca de Policarpo nuestro Dios Jesucristo, y que Él os conceda la suerte y parte de sus santos, y a nosotros con vosotros, y todos los que están bajo el cielo, que creerán en nuestro Señor y Dios Jesucristo, y en su Padre que lo levantó de entre los muertos. Sin embargo, cuando analizamos este texto en el idioma en el que se conserva, podemos ver una clara manipulación. Y sobre nosotros, con ustedes, y sobre todos los que están bajo el cielo, que creerán en nuestro Señor Jesucristo y en su Padre, que lo resucitó de los muertos. Y si lo comparamos con otras traducciones, tampoco aparece. Y sobre nosotros, con ustedes, y sobre todos los que están bajo el cielo, que creerán en nuestro Señor Jesucristo y en su Padre, que lo resucitó de entre los muertos. La razón para la diferencia está en la historia textual tras el capítulo 12 y 13 de la carta, y es que no existe actualmente un solo manuscrito griego que la contenga. De hecho, dice una fuente de consulta, los manuscritos griegos existentes han descendido todos de uno defectuoso y probablemente no muy antiguo arquetipo. Esto es mostrado por el hecho mencionado más de una vez ya, que la epístola
es mutilada en el final y sin ninguna transición hacia la epístola de Barbanas, de la cual el comienzo es diferente. De forma que esta sección solo ha quedado para nosotros en los manuscritos en latín. Sobre ellos puede decirse si la traducción al latín fue hecha desde un solo manuscrito en el griego original, este debe haber sido un manuscrito comparativamente tardío. Y es que Policarpo tampoco enseñó la doctrina falsa de la Trinidad. Por ejemplo, Policarpo dijo en su carta que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y el mismo Hijo de Dios Jesucristo os edifica en la fe, en la verdad. Nótese que al igual que Clemente e Ignacio, Policarpo no habla de una relación trinitaria del Padre y del Hijo, como iguales en divinidad. En vez de eso habla sobre el Dios y Padre de Jesús, no solo del Padre de Jesús, así que distingue entre Dios y Jesús, tal como hacen muchas veces los escritores de la Biblia. Pablo dice en 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No dice sencillamente bendito sea el Padre de Jesús, sino bendito sea el Dios y Padre de Jesús. Además, Policarpo dice paz de Dios Todopoderoso y de Jesucristo nuestro Salvador. Ahí de nuevo Jesús es diferente del Dios que todo lo puede, no una persona de una divinidad trina y una con igualdad establecida. Y es que aunque la apostasía empezaba a coger cuerpo, la creencia de la Trinidad en esa época no existía en el cristianismo primitivo.